Buenas tardes a todos. De nuevo, hoy es el segundo día que me toca presentar y hoy me gustaría empezar diciendo que buenas tardes, queridos amigos, tanto a aquellos que os conozco, que sois muchos, y a los que no os conozco, digo esto con la segura amistad de tan bellas complicidades poéticas que tenemos hoy gracias a Rafael Ballesteros y a su obra literaria. Lo digo con muchísima felicidad. No me toca a mí hablar de Rafael Ballesteros, pero sí en este pequeño ratito que tengo, el decir la profunda alegría y satisfacción, la profunda emoción que me está produciendo el compartir este espacio y escuchar todas vuestras ponencias. Ahora, hoy me toca presentar a Jesús Baena, criado. Jesús es compañero, es amigo, además de una amistad que ha nacido. El profesor Lomas antes mencionaba a Emilio Prados. Ayer Pepe Infante mencionaba también aquellos números de Litoral en los que Rafael Ballesteros se publicaron algunos de sus poemas, ¿no?, en aquella joven poesía. Y digo que recuerdo esta anécdota porque es una amistad que ha nacido recordando el título del último número de la revista en bares y cafés, que es el mejor lugar para que empiece una futura, larga, fecunda y gran amistad. Bueno, Jesús Baena es graduado en Historia en la Universidad de Málaga. Cursa actualmente, además, el grado de Lengua y Literaturas Españolas en la UNED. Tiene el doble máster en ESO, el máster de profesorado en Ciencias Sociales y Filosofía, Ciencia y Ciudadanía, y es doctorando en el programa de doctorado en Lingüística, Literatura y Traducción de la UMA. En el marco de dicho programa, en la actualidad se encuentra realizando una estancia de investigación en la Universidad Ca' Foscari de Venecia y desarrolla su tesis sobre la teoría de la literatura y su configuración conceptual, sistemática y metodológica en estrecha relación con los estudios sobre retórica. Ha impartido diversas ponencias sobre su tesis en universidades y entornos académicos europeos, hispanoamericanos y españoles, y durante este año saldrán a la luz varias publicaciones relacionadas con su investigación en forma de capítulos de libro o artículos en revistas de diferentes universidades nacionales e internacionales. Estamos esperándolo. Y a lo largo de estos años se ha dedicado, en función de su investigación, a la aplicación profesional de los resultados, tan importante esa transferencia, ¿no?, de todo aquello que aprendemos, esa transferencia con la empresa, ¿no?, que tanto prodigamos. Y, como digo, la aplicación profesional de los resultados de su estudio, habiendo trabajado como asesor y formador de cargos de dirección de diferentes empresas internacionales, así como de diferentes cargos públicos. Y, a su vez, ha ejercido como formador de comunicación, razonamiento crítico y habilidades discursivas en universidades europeas, hispanoamericanas y españolas. Y, en relación con otros aspectos, Jesús Baena es presidente de honor del Aula de Debate de la Universidad de Málaga, de la cual también fue fundador, y presidente, yo creo que esto, Rafael, nos llena de profundo orgullo y alegría, fundador y presidente del Toro Celeste, editorial malagueña fundada por Rafael Ballesteros y Juan Ceiles. Por otra parte, ha publicado diferentes libros de poesía o novela a raíz de premios internacionales, como el Cuarto Premio Cero, o nacionales, como el Tercer Premio María Zambrano de la UNED. Por lo tanto, yo te cedo la palabra, Jesús, y deseando escucharte con muchas ganas y nada más que decir. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. De muy buenas manos se recoge la... No se está escuchando el micro. Aquí está apagado. Vale. Como siempre digo con Pedro,
cuántos doctorados hacen falta para saber que un micro está apagado. Eso nunca se sabe. Como decía, de muy buenas manos recibo la palabra siempre y cuando viene de un amigo, pero también de una persona tan bella, al igual que como un académico o potencialmente académico, como muchos de los que hoy hablamos somos, como Luis Melero, de quien sigo aprendiendo, tanto como disfrutando, por lo cual te agradezco mucho la presentación. Y cómo no agradecer, por supuesto, tanto a la dirección, en este caso ostentada por José Lara y por Belén Molina, al igual que a la secretaría, que en este caso la ejerce Pedro J. Plaza, y al equipo de organización, no menos importante, como es el caso en especial de Beatriz Domínguez. Cómo no también agradecer a todas las personas que han precedido y, por supuesto, a Rafael. Bien, como dije ayer, por lo general, si no he publicado nunca sobre personas que conozco, más que por falta de voluntad, se debe más bien a la consideración de la falta de conocimiento suficiente para hacer justicia a las personas a las que admiro, ¿no? Entre los cuales, como es natural, y es la razón que me mueve a estar hoy aquí, es Rafael Ballesteros. En este sentido, y dado que saldrá una publicación posterior a este congreso, permitidme que en esta ocasión hable más desde la emoción, y aquí recuerdo aquellas palabras de Pascal que yo creo que todos conocemos, es decir, el corazón tiene razones que la razón no entiende. Permitidme que hable más desde la emoción que desde la razón, puesto que la razón ya hablará en el texto, del cual podremos hacer siempre una relectura, pero no de la palabra. Como decía Cayo Tito, verba volant scripta manem. Dejemos que las palabras vuelen, o por lo menos es mi intención, dejar que las palabras vuelen en esta ponencia. Y bien, de esta forma quería empezar, como no, creo que por una de las personas o uno de los poetas más influyentes probablemente en la poesía de Rafael Ballesteros, que es, como no, Fernando Pessoa, que dice, y creo que es una buena hipótesis de partida y espero que también de llegada de esta ponencia mía sobre la creación y la inconmensurabilidad en la poesía de Rafael Ballesteros. Como decía Fernando Pessoa, la literatura existe porque el mundo no basta. Desde esta perspectiva inicial, que como decía pretendo que también sea la última o la conclusiva de estas palabras que dedico a la poesía de Rafael o en general a la creación de Rafael, creo que primero debemos empezar por el propio concepto de la creación de la obra literaria. Y de hecho, me parece idóneo en realidad haber ocupado esta posición después de la ponencia que hizo ayer el profesor José Lara, en el que sobre todo primaba enormemente, había muchísimo diálogo con Heidegger, y justo ahora, con el profesor Morales Loma, mucho diálogo con Wittgenstein. En realidad son dos autores que pongo yo también a dialogar, en este caso a los dos juntos, de una manera exhaustiva, por lo cual puede ser hasta una buena síntesis causal y voluntaria. En cualquier caso, creo que lo primero, siempre a la hora de intentar analizar o hacer algún acercamiento a algún tipo de producción creativa o inventiva, debe ser siempre mencionar el concepto de la poiesis, es decir, la poiein, la capacidad de hacer, ¿no? Al igual que el poeta es el hacedor, la persona hacedora de algo. Este concepto me parece fundamental para poder comprender todo tipo de creación en la trayectoria de Rafael Ballesteros, porque sin este concepto iniciático de la teoría de la literatura aristotélico, es muy probable que muchas veces un estudio excesivamente concreto de cualquier poema o de cualquier obra de Rafael pueda perderse mucho más en el magma, quizás, de la concreción o de la palabra, o como se suele decir, que los árboles no dejen ver el bosque. Por lo cual creo que cualquier punto de partida inicial para poder hacer un acercamiento a la obra de Rafael siempre tiene que ser este concepto de creación, de hacer, de concebir. Y en este sentido, sí quería citar otro de los autores que pondré en diálogo durante esta ponencia, bueno, dos autores en particular que además ya han sido citados por mi compañera Beatriz Domínguez, que son Bellec y Barren en su libro de Teoría Literaria, cuando dicen en la página 90
la causa más evidente de una obra de arte es su creador, el autor. Y es precisamente un autor español al que yo pongo a dialogar con Bélec Ibarren, también ya ha sido citado en este congreso, muy conocido obviamente Carlos Bousoño, en su libro de Teoría de la expresión poética, en su página 27, cuando refiere que la persona que habla en el poema, aunque con frecuencia mayor o menor, coincide de algún modo con el yo empírico del poeta. Es, pues, sustantivamente, un personaje, una composición que la fantasía logra a través de los datos de la experiencia. Bien, intento poco a poco encauzar todo esto hacia donde yo quiero llegar y esperando, desde luego, no pasarme excesivamente del tiempo porque tengo mucho, no por mí, sino por Rafael. Pero, en cualquier caso, sí que quiero contraponer esta primera idea. Si bien, como decía Bélec Ibarren, la causa más evidente de una obra sigue siendo la persona que crea, también muchas veces se tiende a la propia concepción de ese yo creador o el yo poeta, que en sí puede constituirse tanto como una fantasía o como una ficción, ¿no? Algo que también precisamente dice Pessoa, el poeta es un fingidor. Pero también precisamente en la ponencia de la que hablaba el profesor Morales Loma, hablaba precisamente de esa relación empírica. Bien, entonces creo que la primera cuestión que deberíamos resolver sería la de sobre qué se crea. Es decir, si el poeta es un creador, sea o no la causa primera o sea no una ficción, crea sobre algo. Y este algo es uno de los puntos que me parece más interesantes porque en cierta manera se ha tratado continuamente a lo largo de este congreso. Bien sea un contexto histórico, bien sea una situación personal concreta. Bien, desde mi perspectiva creo que lo que podemos consensuar todos es que de una forma o de otra, sobre lo que siempre se crea necesariamente sobre la realidad. Y otra cosa bien distinta quizá, o podríamos diferir, porque de hecho diferiremos, si me da tiempo a decir todo lo que quiero decir, en cuál es la relación del autor con la realidad. Y si verdaderamente el autor constituye una realidad propia, si la construye, si no la construye, si la expresa, no la expresa, o la describe, en fin, cuál es la realidad o la relación entre la persona que crea y lo creado. Precisamente citando a Wittgenstein en el Tractatus lógico-filosófico, en este caso sí que especifico la obra porque también hablaré de este segundo Wittgenstein que difiere un poco, como bien saben, del primero. En su página 35 dice: el mundo es todo lo que acaece. El mundo es la totalidad de los hechos, no de las cosas. El mundo está determinado por los hechos y por ser todos los hechos. En este sentido sí que recuerdo, por lo tanto, cómo se ha iniciado poco a poco ese congreso y cómo se han ido refiriendo a lo largo de todas las ponencias cuáles han sido todos estos hechos, bien sea históricos o bien vitales de la propia vida de Rafael. Y me parece que este debe ser un punto de partida inicial para poder establecer un marco de análisis, por lo menos intentar establecer cuál va a ser nuestra contextualización o el establecimiento de un cerco de estudio sobre el propio Rafael o sobre su propia creación. Es decir, los hechos, el mundo que acaece, no las cosas. Desde mi perspectiva, quizá la relación entre Rafael y la dictadura, o la relación entre Rafael y su estancia en la cárcel, etcétera, bien. Cuando hablamos de eso, verdaderamente hablamos de ese mundo que acaece o de la cosa que es la cárcel y de la cosa que es la dictadura. Porque en este sentido esta diferenciación o esta distinción, es decir, ese mundo que acaece, no necesariamente puede ser entendido desde mi perspectiva como muy esencialista, sino que más bien deberíamos dar mucho más esa voz a ese mundo que acaece dentro del propio Rafael o al propio Rafael, pero no desde una perspectiva abstraída o abstracta. En este sentido, mantiene precisamente Rudolf Anger que la literatura no es un conocimiento filosófico traducido a imágenes y versos, sino que expresa una actitud general ante la vida, que los poetas, por lo común, contestan de un modo no sistemático a cuestiones que también son temas de la filosofía, pero que el modo poético de responder difiere según las épocas y las situaciones. Y esto me parece importante, sobre todo si lo ponemos también en relación o en diálogo con Lovejoy, que es precisamente uno de los historiadores que va
a defender, quizás con más acierto, un término que en alemán sería Geistesgeschichte, muy comprendido, digamos, en alemán de una forma que quizás nosotros no entenderíamos con la misma exactitud, pero que, como bien se expresa, puede utilizarse ampliamente como una alternativa de historia intelectual, de historia de las ideas, en este sentido, ya que Geist es un término amplio que suele abarcar los problemas que se consideran pertenecientes en gran parte a la historia de sentimiento. Pero por lo general, este término se entiende en Alemania en un sentido aún más especial. Con él se supone que cada periodo histórico tiene su espíritu de la época y trata de reconstruir el espíritu de una época a partir de las diferentes objetivaciones de una época, desde la religión hasta la vestimenta. Buscamos la totalidad detrás de los objetos y lo explicamos todo con este espíritu de la época. No creo, por lo tanto, necesario, después de haber introducido un poco sobre estos conceptos que probablemente subyacen a sobre lo que Rafael puede crear, creo que ya he expresado un poco cuál es mi postura al respecto. Es decir, claro, podríamos a lo mejor interpretar si la creación literaria de Rafael o incluso su propia vida, por ejemplo, su desarrollo político, refleja ese espíritu de la época, ¿no? En este término alemán, en este Geist der Geschichte, o no, si él verdaderamente es simplemente una víctima de su tiempo, si es una mera circunstancia y por lo tanto deberíamos estudiarlo en función siempre de su contexto histórico, o más bien deberíamos darle la vuelta y estudiar a Rafael en este tiempo, es decir, en qué expresa Rafael de esta época. Y quizá desde esa perspectiva sí que podríamos deducir cuál es ese espíritu de la época. Bien, en este sentido, y aquí no me voy a entretener, porque también son términos muy conocidos, pero sí creo que debo mencionarlos para poder proceder, debe, por lo tanto, mencionarse también el propio concepto de mímesis, bien sea tanto el aristotélico y el horaciano, puesto que si nosotros hablamos de una época, bien sea, como decía, de la dictadura o de una serie de vivencias personales, no podemos obviar que, naturalmente, de aquello de lo que se habla necesariamente tiene que referenciarse en la propia obra. Por lo cual, este concepto de mímesis, bien sea desde esta perspectiva aristotélica, como decía, o bien sea también en función del desarrollo que el propio Horacio Balbo va a llevar a cabo, tiene que darse y tiene que poder estudiarse. Que es por eso precisamente por lo que el propio Aristóteles dirá en su Poética como natural. Y puesto que el poeta debe proporcionar por la imitación el placer que nace de la compasión y del temor. Es claro que esto hay que introducirlo en los hechos, algo que además, en función de la propia ponencia que el profesor Lara hizo ayer, creo que se pudo comprobar de una manera muy explícita, pero aquí también quería traer a colación precisamente a Heidegger cuando dice: el origen de la obra de arte es el arte. Pero, ¿qué es el arte? El arte es real en la obra de arte. De ahí que busquemos primero la realidad de la obra. ¿En qué consiste? Las obras de arte muestran en su totalidad, aunque de modos muy diferentes, la condición de cosa. Y a esto lo pongo a dialogar precisamente con Chasterman en su libro de la estética pragmatista, cuando dice que el papel del arte no es negar las raíces y las necesidades naturales y orgánicas del hombre para alcanzar una experiencia etérea pura, sino expresar de un modo satisfactoriamente conjunto tanto la dimensión corporal como la intelectual, que Dewey, en este caso alude a un texto de Dewey, cree que hemos separado equivocada y dolorosamente. En este sentido es en el que yo creo que también debemos introducir, una vez que ya hemos hablado del concepto de la poiesis, es decir, de este ímpetu, digamos, creador o hacedor, el propio concepto de que una vez que se hace y sobre aquello que se hace, que es esta realidad, esto que se hace, en alguna manera, es mimético. Por lo cual siempre se produce esta síntesis poético-mimética y que, por lo tanto, también deberíamos esperar poder encontrar en el propio Rafael. No sé si por ahora, a lo mejor, se pueden imaginar hacia qué punto pretendo llevar esto, pero bueno. Como decía, si ya tenemos estas dos bases conceptuales sentadas, entonces ya es momento de que sí entremos en una materia con la que nos puede permitir precisamente, o desde mi perspectiva, hacer un análisis lo más profundo posible.
de esta creación literaria de Rafael. En primer lugar, es su relación entre el individuo, como decía, y la realidad. Rafael habla de su realidad, es decir, de la realidad objetiva que le ocurre. Rafael crea una realidad aparte, Rafael la inventa, la conoce, la desarrolla. ¿Qué hace exactamente Rafael? Porque a lo largo del Congreso, verdaderamente, a lo largo de las diferentes críticas que se han llevado a cabo, he escuchado prácticamente todos estos términos. Lo que pasa es que creo que muchos de ellos son excluyentes de los otros. Desde mi perspectiva, para poder dirimir, lo primero que tendríamos que hacer es identificar cuál es la relación que tiene. Y si verdaderamente de lo que habla Rafael es de su realidad, de la realidad o de una realidad que ha creado aparte. Entonces creo que esta relación entre el individuo y la realidad, que como ya he dicho, podemos entenderla como una mera descripción, es decir, como una mera denotación dentro del lenguaje, o no, es decir, desde una perspectiva poética, pero de alguna relación o de alguna forma esta relación tiene que materializarse en su obra, como también he expresado en las diferentes citas de los cuales he hablado. A colación precisamente de esto dice Bussoño que la relación entre poema y vida se parece a la relación que media entre dos líneas paralelas, que sin tocarse nunca, cada una de ellas sigue las evoluciones de la otra en una mímesis perfecta. Bien, llegados a este punto, y acortando, porque no sé cuánto tiempo llevo, pero seguro que más del que debería, ahora entonces quizás deberíamos preguntarnos, bien, si Rafael establece una relación como individuo con la realidad que le rodea o con su propia realidad interior, nosotros en un congreso de poesía nos dirigiríamos directamente al análisis de las herramientas que utiliza para expresar esa relación entre el individuo y la realidad. En este sentido, dice Heidegger, que el lenguaje es el recinto, es decir, el templo, la casa del ser. La esencia del lenguaje no se limita al significar, ni es solamente algo a modo de signo o cifra. Siendo el lenguaje la casa del ser, llegamos a lo existente, de suerte que constantemente pasamos por esta casa. Lo objético del elaborar está en la elocución de las proposiciones calculadoras y de las tesis de la razón que avanzan de proposición en proposición. Saltando a otra cita, precisamente de Belek y Barren, y sobre todo para poder intentar esbozar cuáles son las conclusiones, dice: el lenguaje es el material de la literatura como lo son la piedra o el bronce, como iba diciendo precisamente en sintonía o en la misma línea de lo que comentaba Heidegger justo en la cita anterior. El óleo de la pintura o los sonidos de la música. Pero debe advertirse que el lenguaje no es simple materia inerte, como la piedra, sino creación humana, y como tal está cargado de la herencia cultural de un grupo lingüístico. Y dice precisamente, aquí poniéndolo de nuevo en diálogo, Wittgenstein, en este caso el segundo, es decir, en investigaciones filosóficas. Pero ¿cuántos géneros de oraciones hay? Hay innumerables géneros diferentes de empleo de todo lo que llamamos signos, palabras, oraciones. Y esta multiplicidad no es algo fijo, dado de una vez por todas, sino que nuevos tipos de lenguaje, nuevos juegos de lenguaje, como podemos decir, nacen y otros envejecen y se olvidan. La expresión juego de lenguaje debe poner de relieve aquí que hablar el lenguaje forma parte de una actividad o de una forma de vida. Y de nuevo dice Wittgenstein, en este caso el primero, si yo no puedo, y además me parece que quizá esta es una de las citas más importantes que se pueda aludir de Wittgenstein en relación con Rafael y que marcará el ecuador de mi ponencia, dependiendo siempre de las circunstancias temporales. Si yo no puedo indicar las proposiciones elementales a priori, querer indicarlas debe llevar a un obvio sinsentido. Los límites de mi lenguaje significan los límites de mi mundo. La lógica llena el mundo. Los límites del mundo son también sus límites. Que el mundo es mi mundo se muestra en que los límites del lenguaje, el lenguaje que yo solo entiendo, significan los límites de mi mundo. Mundo y vida, por tanto, son solo una cosa. Yo soy mi mundo, el microcosmos. El sujeto pensante, representante, no existe.
El sujeto no pertenece al mundo, sino que es un límite del mundo. Y me parece que esta cita de Wittgenstein, como decía, responde a muchos de los interrogantes que he estado planteando hasta ahora. Es decir, si existe precisamente una realidad, si existe una relación, quizá a veces mimética, quizá a veces no, entre el propio individuo y la realidad. Y aquí hablamos precisamente de que la propia manera de expresar esta relación, que es el lenguaje, constituye a su vez un límite entre el mundo, o que el propio individuo es un límite por sí mismo. Quizás lo que nosotros estudiamos de Rafael no es en qué momento vivió, sino en qué momento cuenta que vive. Y en el momento en el que nosotros tenemos que estudiar cómo expresa, cuál es su vida, como contaba precisamente ayer Rafael en esta anécdota del monasterio de Trapenses, cuando él va, cuando se siente abandonado, cuando entiende una cosa que solo puede entender él, entonces ahí es cuando verdaderamente quizá estemos estudiando, aquí citando en este caso a Quérilo de Samos, ese campo que estaba aún intacto, es decir, ese mundo que no puede existir fuera de Rafael, sino solo desde Rafael, porque es precisamente aquello que limita su propio lenguaje. Es precisamente algo que dice Barthes en Crítica y Verdad, lo que creo que marca muy bien esto que intento reflejar, y es escritor aquel para quien el lenguaje crea un problema, que siente su profundidad, no su instrumentalidad o su belleza. Y voy a tener que ir concluyendo, así que intentaré hacerlo de la forma más breve posible, sin sacrificar, como decía, algunos desarrollos importantes. Precisamente para poder expresar o expresarse el propio Rafael en función de aquellas circunstancias que dice, si podemos llegar a una conclusión después de todo este conjunto de diálogos entre autores o de reflexiones que he intentado hacer, lo que sí creo que se puede concluir es que naturalmente hay una creación, es decir, hay una poiesis por parte de Rafael que si bien mimetiza, lo que sí también es cierto es que a medida que va desarrollando su propia literariedad, va siendo inevitablemente insuficiente. Y esta insuficiencia, no en este caso del propio Rafael, sino tanto del mundo como de las propias herramientas que tiene para expresar no la realidad en la que vive, sino la realidad que el propio Rafael vive en sí mismo, produce precisamente esa ruptura de la armonía o la ruptura de la cosmovisión, es decir, cuando la forma de expresión acaba por ser insuficiente para expresar esa realidad que uno está experimentando. Y en este sentido, inevitablemente se necesita esa ampliación de la expresión del yo, que aquí es cuando precisamente podríamos hablar de esa superación de mi propio mundo o de mi propio límite. Es decir, cuando ese límite que es la lengua, o ese límite que es mi mundo, o ese límite que constituye la lengua para mi propio mundo, se acaba vulnerando. ¿Cómo lo vulnera Rafael? Yo creo que es uno de los puntos que muchas veces se acaba mencionando, pero que sin embargo no se acaba, en la mayor parte de los casos, desarrollando. Y sin embargo, este es lo que origina el nombre de esta ponencia y que, como decía, desarrollaré de una manera, quizá un poco más concisa en el libro. Es no solo únicamente quizás la alteración o los hipérbatos, etcétera, que pueden aparecer muchas veces, o el número de figuras retóricas. Bueno, claro, sí, es obvio que tiene existencia o que tiene presencia dentro de la literariedad de Rafael, pero sobre todo, donde yo querría poner el foco es precisamente en la creación de palabras o la alteración, en la mayor parte de los casos, la tensión de la lengua. Pero sobre todo en la creación de palabras o incluso en la propia renovación de estructuras lingüísticas que, sin dejar de ser correctas, sin embargo no son habituales. ¿Por qué? Precisamente porque había empezado con Pessoa. Si recordáis, si recuerdan ustedes, esta cita con la que yo inicié era que la literatura existe porque el mundo no basta. En este sentido, probablemente una de las conclusiones que yo creo que se puede extraer dentro de la propia lectura de Rafael es que naturalmente el mundo, es decir, su mundo, incluso todas las herramientas que Rafael ha podido tener a su disposición, no bastaban para expresar la propia individualidad, es decir, la relación de individuo con la realidad que tenía Rafael.
Esto es a lo que yo llamo la inconmensurabilidad. Justo en la ponencia anterior, la compañera Francesca comentaba la dificultad, o en muchos casos la propia imposibilidad de traducción al italiano. Pero me parece que el problema no es únicamente al italiano. Me parece que el propio problema podría ser incluso de cualquiera de las personas que estemos aquí. Es decir, ya que todos hemos conocido y conocemos y hemos leído a Rafael, creo que también todos conocemos muchos de los términos. Algunos de ellos podrían entenderse quizás como barbarismos, es decir, términos que vienen de otras lenguas y que no necesariamente conocemos. Se pueden encontrar términos desde el portugués al italiano a otras lenguas, pero luego también la aparición de términos que no tienen ningún tipo de existencia, es decir, son nuevos términos que no podríamos encontrar en ningún diccionario, que no utiliza nadie más que Rafael y que, además, solo conoce el propio Rafael. En este sentido, esto precisamente nos lleva, o por lo menos a mí, me lleva a preguntarme o a recordar a dos citas, como decía, para ir acabando porque no me queda mucho más tiempo para desarrollar mejor, pero Barthes precisamente también, volviendo a aludir a este libro, es decir, Crítica y Verdad, decía: defiendo el derecho al lenguaje, no a mi propia jerga. Y Butler también refiere: la obra idiomática verdadera y valiosa sería entonces la que se nos mostrara, desde el punto de vista formal, como la más peculiar, exclusiva e individual, y desde el punto de vista del contenido, como la más compleja, amplia y universal. La más excluyente individualidad unida a la más comprensiva universalidad. Es evidente que cualquier tipo de neologismo, cualquier tipo de tensión del lenguaje que Rafael utilice, impide un código común, porque lo hace. Y quien dijera lo contrario, me atrevería, quizás de una forma muy arriesgada o muy ignorante, quien dijera lo contrario, que ha podido entender cualquiera de los términos que ha inventado Rafael o que ha utilizado en su literatura, son completamente incomprensibles, inaccesibles, es decir, son inconmensurables, porque no podemos comparar en este caso ni su propia experiencia ni comprenderla de una manera directa. Solo podemos intuir, percibir, pero no conocer ni acceder a esa realidad que designa ese término, porque solo lo conoce él. De todas formas, tampoco es una postura, en este caso, que mantenga yo mismo, sino que ya viene precisamente desde la Grecia clásica con las paradojas protagóricas y gorgianas, que luego se desarrolla con el propio Aristóteles y que, como bien sabemos, este término luego se refleja desde Ivor Richards a Kuhn. En definitiva, y para cerrar, también he escuchado a lo largo del Congreso, casi como una crítica, como una crítica no a Rafael, sino como algo que lamentar. Que Rafael muchas veces parece que ha sido dejado de lado, digamos, del canon, de los cánones. Pero en función precisamente de todo esto que expongo, es decir, esta situación de marginalidad o de periferia artística, yo me pregunto si verdaderamente esto constituye algo negativo para la propia obra de Rafael. Desde mi perspectiva, además de que pueda coincidir más o menos, en este caso, pero más con estas afirmaciones de Rafael, de hablar de poetas, de poemas, pero no de generaciones o de grupos, ¿con qué tipo de criterios pueden establecerse muchas veces o en muchas ocasiones los propios grupos si no es con la estandarización? En este sentido, creo que si hay algo que caracteriza a Rafael es precisamente la ruptura de la estandarización para la proposición de su propia individualidad sobre esa realidad. Y, consecuentemente, no podría, en este caso, por mucho que se pueda defender o se pueda proponer esta inconmensurabilidad de su propia literatura, algo que no me parece necesariamente negativo, sino precisamente algo que lo caracteriza o algo que es lo que le hace verdaderamente creador sobre la realidad. Y termino sin extenderme mucho más, así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Jesús. Es siempre un placer oírte en cualquiera de las miles cosas que haces que tienen que ver con la palabra.
Abrimos el turno de palabras, que estoy seguro que alguien tendrá que decir algo porque has tendido muchos puentes. Le paso el micro a la profesora Marina Bianchi, no sin antes destacar, Jesús, que solo hay una cosa en la que te has equivocado. En este caso, verba non volant, porque se está grabando, así que... Sí. Se me oye, ¿no? Muchas gracias. El marco teórico es excelente, pero desde mi punto de vista yo hago crítica literaria, con lo cual... ¿Se me oye? Con lo cual empiezo siempre desde los textos. Y quizás me haya faltado un poco esa dimensión de ceñirse a los textos. Pero bueno, no es una crítica, cada uno trabaja a su manera, es decir. Pero lo que sí no puedo dejarte así es que el lenguaje de Ballesteros, sobre todo los neologismos, no se puedan explicar, porque ha habido estudios en que se ha hecho sin irme más lejos. Aquí tenemos hoy presente a un profesor que lo ha hecho divinamente, magníficamente, que es el profesor Lara Garrido. Lo que ha hecho ha sido justamente intentar explicar o hacer más asequible, mejor dicho, un lenguaje que en muchos de los casos puede resultar, como efectivamente está en la intención del autor, hermético, porque es culteranista, o por lo menos yo lo llamo más culteranista que manierista. Pero bueno, a ver, creo que los que nos ceñimos a los textos e intentamos explicarlos, lo primero que hay que hacer es entenderlos, y para entenderlos los neologismos tienen que recobrar su sentido. Y eso intentaré también hacer con 2 o 3 de ellos, lo que me dé tiempo mañana. Así que en ese sentido no estoy muy de acuerdo, pero lo siento. Bueno, en primer lugar, por supuesto que lo primero que tengo que hacer es agradecer el comentario y comprometerme a reflexionar y aprender sobre lo que acaba de decir, que primero es lo que me toca. Si me permite responder al menos, si me quedo más bien con la idea de que no estamos diciendo cosas contrarias, es decir, la inconmensurabilidad no significa la imposibilidad de intuir, como comentaba, sino de comprender hasta la última instancia de un neologismo. Me parece que si yo dijera ahora mismo en esta misma sala y preguntara aleatoriamente a una de las personas que están aquí e inmediatamente después a alguna de las personas que están aquí qué significa libertad, no serían los mismos significados. Incluso si siguiera preguntando, ni siquiera en la raíz serían los mismos conceptos. Y si eso pasa con un término y con una palabra que ya es existente, con un neologismo que solo ha creado una persona por una experiencia tan concreta como la suya, tras una trayectoria vital tan concreta como la suya, creo que aunque pudiera intuirlo, como por ejemplo puede ser el caso, si no recuerdo mal el término, truanfante, ¿no? Que podemos decir, sí, truán y triunfante. A lo mejor puedo tener esa intuición, pero exactamente cuál es el significado que puede tener para Rafael truanfante no lo sabré nunca. Mientras que si yo digo estoy enamorado de Pedro, probablemente todas las personas que estamos aquí, más que intuir, sí que podremos comprender lo que yo estoy diciendo respecto a Pedro. Ahí está precisamente esa inconmensurabilidad en este tipo de lenguaje, ¿no? Que yo en este sentido hago extensible a la propia expresión total literaria de Rafael. No porque no la pueda leer, incluso intuir o incluso comprenderla, sino si pensara verdaderamente eso del estudio literario, dejaría mi tesis ahora mismo y empezaría a investigar otra cosa. Pero sí que, sobre todo en el caso de Rafael, quizá la inconmensurabilidad comunicativa se ve de una forma muy explícita y evidente, precisamente por esa introducción de neologismo. Por eso creo que, en definitiva, estamos diciendo lo mismo. Es decir, o a lo mejor me estoy equivocando y confundiendo por completo, ¿no? Pero es lo que yo he querido entender. Muchísimas gracias, que Jesús Baena. Podría decir que no esperaba menos de ti, que esta magnífica síntesis
que antecede a lo que va a ser lo que vas a presentar. Y ha quedado colgando quizás en tu... Sí, perdón. Flotando en el ambiente esa identificación con Pessoa. Bien, es que Pessoa defiende en un momento determinado la dinamicidad, el término que dice justamente donde el lenguaje parece que se escapa, pero donde el lenguaje sí que tiene un punto de contacto que hace válidas varias interpretaciones en un mismo contexto. Y ahí, en ese sentido, creo que Rafael es profundamente pessoano. Como siempre, profesor Lara, pues muchísimo lo activo, sí. Muchísimas gracias. Ojalá, y aún así creo que me he pasado mucho del tiempo, pero ojalá haber tenido más tiempo para comentar algunos detalles que bueno, de los cuales seguramente, pues, profesor Lara, pues, tendría muchísimo que enseñarme al respecto, al igual que la profesora Bianchi, que habría estado encantado de ambos, de verdad, que sigo diciendo que yo sigo siendo un estudiante y no lo digo como una falsa modestia, es que sigo siendo un estudiante. Y ojalá poder haberlo desarrollado precisamente para recibir más comentarios y críticas, porque creo que en este caso Rafael es la persona que merece esa mejoría. Yo lo agradezco muchísimo. Buenas, Jesús. En primer lugar, enhorabuena, me ha gustado bastante y me gusta saber que tienes un buen dominio siempre de la literatura sobre el tema, pero yo, además que nos conocemos, sabes por dónde voy a tirar perfectamente, lo sabemos los dos, pero no me puedo resistir, una vez más. En este punto voy a incidir otra vez en la idea de la inconmensurabilidad. ¿Pero por qué? Porque tú señalas que Rafael Ballesteros pues, tiene una serie de términos que solo conoce Rafael y esto impediría un código común. Claro, la cuestión sería, bueno, este nuevo vocabulario, por ejemplo, surge a partir de una realidad que él está experienciando, pero es una realidad y esa realidad sí que es común a todas las personas. Por tanto, sí que podríamos entender todas las personas ese término. Y en segundo lugar, y punto principal, creo que en tu ponencia, que lo has hecho muy bien, pero tienes una confusión in termini, y es que confundes inconmensurabilidad con incomunicabilidad. Tú hablas de inconmensurabilidad lingüística, ¿no? Que sería algo así que no está sujeto a medida o evaluación. Y sí, pero es que inconmensurabilidad no sería incomunicabilidad. Que algo no sea mesurable y no pueda medirlo y no pueda compararlo no implica que no lo pueda comunicar. De tal modo en que en realidad yo pienso que más que ese tipo de inconmensurabilidad, lo que tú estabas hablando es de un tipo de incomunicabilidad. Y ahora, como no, crítica por supuesto cuando has señalado lo de la libertad. Sí, si preguntas la libertad, cada uno te vamos a dar un desarrollo del término totalmente distinto. Pero eso tan solo quiere decir que la realidad es plural. Y es plural porque yo puedo entender el término de libertad que dice ella, el término de libertad que dice él, el término de libertad que dices tú, el que dice Pedro, el que dice cualquier persona. Y yo lo puedo entender. Y por tanto no es incomunicable, ni es inconmensurable. Es perfectamente mesurable, es perfectamente comunicable. Y lo único que expresa es que no hay un solo modo fijo de entender la realidad y que la realidad es plural. Por tanto, estos serían los 3 puntos, ¿no? Bueno, perdón, los 2 puntos principales. 1, la disonancia o disgregación que pienso que establece, confusión entre inconmensurabilidad e incomunicabilidad. Y segundo, en caso de ser incomunicable, ¿por qué no es plural, precisamente? Muchísimas gracias, Andrés. Habiendo llegado justo ayer, echando de menos muchos de nuestros cafés con este tipo de discusiones, es justo lo que me venía al caso. Bien, a la primera, es decir, disculpa. En relación con la primera pregunta, es decir, sobre la confusión, no se trata precisamente de incomunicabilidad, sino de inconmensurabilidad por 2 motivos. El primero, que históricamente o académicamente siempre se ha llamado así, en el sentido de que si, por ejemplo, leemos cuáles son las paradojas, como he comentado, tanto las protagóricas como las gorgianas, no se habla de incomunicabilidad, sino de inconmensurabilidad. Y eso se hila precisamente con la segunda pregunta, para lo cual creo que la respuesta, o en este sentido, creo que no es tan buena quizás mi respuesta, sino la respuesta que precisamente ha dado el profesor Lara. Es decir, la realidad es una. Ahora bien, la percepción de la realidad que cada uno puede tener, eso es lo que varía. Y dentro del lenguaje, eso es lo que se puede conmensurar o no conmensurar. En este sentido, no quiere decir que yo no lo pueda comunicar, sino que yo dentro de la realidad puedo encontrar realidades distintas en función de mi propia experiencia y de mi propia percepción.
Eso no hace a la realidad plural. La realidad sigue siendo la misma. La pluralidad recibe la percepción. Y esa percepción plural, ¿no?, es lo que luego yo intento comunicar. Claro que se motiva en este sentido de una misma realidad, pero siendo la realidad que vivía, por ejemplo, Rafael, compartida por muchas personas que estaban aquí, sin embargo, nadie expresó lo que expresó él. Y creo que ese es el punto de la cuestión. Es decir, precisamente esa unicidad de la realidad frente a la interpretación plural de la realidad. Y cuando yo lo interpreto, una vez que yo lo puedo interpretar, lo sabes perfectamente, cuando hacemos, por ejemplo, una metáfora, ¿no?, el hallazgo, digamos, transpositivo, ¿no?, o motor traslativo, ¿no?, que ahora se está precisamente desarrollando por parte del profesor Albaladejo de la Autónoma de Madrid. Si nosotros cogemos, por ejemplo, este motor traslativo, es decir, la capacidad de trasladar la realidad hacia otra realidad, yo puedo mesurar, puedo conmensurar, puedo medir. Pero cuando esa realidad es tan individual, que acaba por hacerla excluyente, y aquí sí que hablo en este sentido de muchas de las proposiciones de mi querido director Enrique Baena, cuando la individualidad hace exclusivo, entonces o bien podríamos hablar de incomunicabilidad, y por eso no hablo de incomunicabilidad en el caso de Rafael, sino de inconmensurabilidad, porque puedo intuir lo que dice, lo que no puedo es comprenderlo, y creo que precisamente eso es lo que hace a Rafael un autor atractivo, es decir, porque él muestra cuál es su relación con la realidad y con su realidad. Yo intuyo, pero esa intuición, a mí lo único que me dice, lo único que me enseña de Rafael es la capacidad creativa, la capacidad poética o generadora sobre su propia realidad. Si puedo acceder a ella o no, yo no lo sabría. Pero en cualquier caso, en tanto que, como decía, si pensara desde luego que no, ahora mismo quitaría mi matrícula, me volvería a España y se acabaría mi tesis, mi carrera académica y todo. Atractivo o chocante. Jesús, perdón. Atractivo o chocante. Porque a lo mejor el poema, en este caso de Ballesteros, puede provocar una confrontación con el lector, lo cual no quiere decir que quede invalidado, porque si nos atenemos a la definición de Tatarkiewicz en su Historia de las 6 ideas, que voy a intentar decirlo de memoria, pero no me acordaré bien, ¿no?, el arte, ¿no?, que era la reproducción o la producción de cosas, la reproducción de formas, o la expresión de una experiencia, si esa reproducción, producción o expresión emocionan, deleitan o producen un choque. Entonces, produzca lo que produzca, inconmensurabilidad, todas las idades que queramos añadirle, si el objeto poético, en el caso de la obra de Ballesteros, cumple con esos 3 objetivos de Tatarkiewicz, es decir, que deleita, emociona o produce un choque, el objetivo está cumplido, claramente. Luego están los límites de comprensión de cada cual, claro. En realidad, Cristóbal, da igual la cita o no, me parece que la idea era clara, ¿no? Justo tenía una cita que me habría gustado incluir de Schopenhauer, ¿no? No la voy a decir entera, pero sí que la voy a decir lo último, ¿no?, que dice: esta obra maestra será tanto más perfecta cuanto mayor sea la divergencia entre la dirección natural de mis ideas propias, ¿no?, y la de las de los demás, ¿no? Es decir, ese choque, pero ese choque al final porque es un hallazgo, ¿no? Es decir, es el propio término griego en este caso, o latino, es decir, el hallazgo, la capacidad de descubrir o de sorpresa, es decir, la capacidad de revelar una realidad. También se ha hablado mucho de esa luminosidad o de esa luz, ¿no? De la capacidad de conocer una realidad que siempre ha estado ahí, pero que sin embargo, hasta que una persona que la ha hallado no la revela, seguía velada. Desde mi perspectiva eso es lo que hace Rafael. Ahora bien, yo puedo estudiar quizá como teórico, como crítico, como filólogo, si todo ello, como tú bien dices, Cristóbal, me ha permitido a mí ese impacto o ese conocimiento o ese hallazgo, ¿no?, esa revelación, incluso ese sentimiento. Pero no puedo pretender a lo mejor descubrir la totalidad de lo que quiere decir, porque a no ser que el propio Rafael lo diga, no podría descubrirlo. Eso es lo que... Un momento, Juan, que te doy el micro.
Gracias. ¿Está? ¿Se oye así? Sí. Quería decirte, Jesús, que de alguna manera, no por un neologismo, sino en general, una obra de arte abierta, desde hace mucho tiempo se interpreta así, es algo que traslada, digamos, la responsabilidad del significante, digámoslo así, es del autor, pero la interpretación es una responsabilidad compartida con el receptor. Luego, inconmensurable, o abierto, mejor dicho, es siempre la obra de arte. No se agota en una lectura, pero es más, ni siquiera el autor ya es dueño, es un nuevo lector. La obra se le escapa, produce más y significa más de lo que él mismo había previsto. Luego, no sé, no entiendo un poco el debate, sinceramente. Creo que la obra de arte en sí mismo, o el autor, por decirlo de alguna manera, está obligado a crear su propio lenguaje. Y compartir ese lenguaje con el receptor es una tarea complicada. Bueno, quería añadir solo eso. Gracias. Muchas gracias, Juan. Para mí el debate no es efectivamente si esa tarea es difícil o no. Es decir, en efecto es difícil, ¿no? Y se supone que digamos que la responsabilidad de un académico es saber aplicar un conjunto de herramientas para ver si ese mensaje se puede llegar o no, si tiene una significación quizá más adecuada a un mensaje o a otro, ¿no? Yo creo que esa puede ser quizá esa tarea. Ahora bien, creo que en el caso de Rafael, ¿no? Y creo que es algo que también se ha podido observar a lo largo del Congreso, ¿no? Siempre parece que está esa sombra de está en la periferia. Yo creo que también te pasa a ti lo mismo, ¿no? Está en la periferia, no está dentro de un canon, no forma parte de un canon, parece que los han agrupado y ellos nunca han entrado. Digo, ¿cuál es la verdadera importancia de la canonicidad o de la estandarización o del propio hecho de formar parte de una generación cualquiera? Quizá probablemente, como bien acabas de decir, Juan, desde mi perspectiva, lo verdaderamente valorable o concebible dentro de cualquier artista es justo esto que acabas de decir, ¿no? Es decir, la capacidad de crear sobre el uno o sobre la propia realidad. Eso es lo que me hace diferente. Y en tanto que eso es lo que me hace diferente, porque nadie ha podido crear lo que he creado yo, ¿dónde estaría esa verdadera importancia de estar fuera dentro del canon, de valorar o no comprender o comprender? Esa es la cuestión que yo intento plantear en este caso, es decir, la propia importancia de la creación, independientemente de lo que rodee o no rodee. Porque cuando pasen 200 años, el hecho de que fuera la dictadura y de que la vivierais, por ejemplo, vosotros dos, no se entenderá. Me cuesta entenderlo a mí. Dentro de 50 años no se entenderá. Y hablando con Lorenzo Cittadini, me decía, no, estaba leyendo, que será el próximo, estaba leyendo esto y yo he interpretado que lo que era Rafael en realidad que le daba demasiada importancia a la religión. Y yo digo, no, léelo, interprétalo. Dentro de mucho tiempo, ¿qué sentido tendrá su texto? Su texto no se agota, no depende de una circunstancia, pero no depende, es inmortal, eterno, entre comillas, porque no habla sobre una circunstancia. Si Rafael siempre se circunscribe y se intenta circunscribir a un conjunto, una generación, un canon, a un estilo, yo creo que me parece que eso es destruir no la obra de Rafael, sino al propio Rafael que se materializa en su obra, como sería en este caso contigo mismo, ¿no? El valor artístico está precisamente en la capacidad de creación, incluso en esa capacidad de unicidad que acaba también siendo comprensiblemente universal o eterna, ¿no? Y eso es lo que yo intento poner en valor, en este caso en la ponencia, ¿no? Ese es el debate que yo intento plantear. Muchísimas gracias, Jesús. Como no podía ser de otra manera, ha suscitado mucho debate. Vamos a hacer un pequeño cambio en el programa. Ah, sí. Antes de eso, Jesús, leo un comentario que ha dejado Antonio Díaz Mola en el chat, ¿vale? Dice, también añadiría en esa indagación de la realidad el término que la comunica y la alivia. Expresión, pulir la carga cognitiva proyectada hacia afuera. No es más que conocer el mundo. En la poesía de Ballesteros eso ocurre, sin duda. Y con este comentario de Antonio, damos por cerrada tu comunicación.